Hola gente querida y estimada de YouTube, en este caso les traemos una historia de Nintendo antes de que empezara los videojuegos XD. De videojuegos. Fue fundada el 23 de septiembre de 1889, por Fusajiro Yamauchi, como fabricante de barajas Hanafuda tradicionales naipes japoneses. Desde 1975 se ha dedicado a la producción de software y hardware para videojuegos, creciendo progresivamente hasta convertirse en la compañía más exitosa en la industria de los videojuegos. Las oficinas centrales de Nintendo se encuentran en Kioto, Japón y son presididas por Satoru Iwata. Las oficinas estadounidenses se encuentran en Redmond, Washington. Hasta el 1 de diciembre de 2006, Nintendo ha vendido más de 387 millones de hardware y alrededor de 2.200 millones de unidades de software en el mundo entero, convirtiéndose en la segunda empresa con mayor valor comercial de Japón, solo por detrás de Toyota. Ahora les hablaré de las cartas Hanafuda. Nintendo comenzó como una pequeña empresa japonesa creada por Fusajiro Yamauchi en el año 1889 bajo el nombre de Nintendo Kopai. Con sede en Kioto, Japón, la empresa producía y distribuía un juego de cartas llamado Hanafuda. Estas cartas hechas a mano pronto ganaron mucha popularidad, y Yamauchi tuvo que contratar asistentes para poder producir más cantidades de sus cartas y, así, satisfacer la demanda. En 1975, Hiroshi Yamauchi, bisnieto de Fusajiro Yamauchi y posteriormente presidente de Nintendo, fue de visita a Estados Unidos para mantener negociaciones con la United States Playing Card Company, que era la empresa dominante en el mercado de fabricantes de cartas estadounidenses. Yamauchi quedó sorprendido al ver que la compañía más grande de fabricantes de cartas utilizaba una pequeña oficina. Esto fue un punto de quiebre, en donde Yamauchi notó las limitaciones del negocio de las cartas. Finalmente logró hacer un trato con Disney y pudo utilizar los personajes de esa empresa en sus cartas, y de forma a lograr más ventas. En 1963, Yamauchi renombró la Nintendo Card Company Limited como Nintendo Company Limited. La compañía comenzó a experimentar en otras áreas de negocio usando las ganancias obtenidas. Durante los años que van de 1963 a 1968, Nintendo probó suerte con pequeñas experiencias empresariales, entre ellas destacan una compañía de taxis, una cadena de hoteles del amor, un hotel para que las parejas japonesas puedan tener intimidad, una cadena de televisión, una compañía de comida que trataba de vender arroz instantáneo, similar a tallarines instantáneos, y muchas otras cosas que incluían un juguete a control remoto que realizaba funciones de aspiradora y se llamaba Chiritori, y el cual se puede ver en el juego WarioWare para Wii, dentro de uno de los minijuegos. Todos estos intentos fueron fracasando, excepto por uno, los juguetes, donde la compañía contaba con experiencia previa de la venta de cartas. Pero fue hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que posteriormente las ventas de cartas cayeron, haciendo que las ganancias de Nintendo desaparecieran rápidamente. Luchando con las deudas, Nintendo intentó sobrevivir en la industria japonesa de los juguetes. Todavía era una empresa muy pequeña, y estaba superada por compañías que ya estaban firmemente establecidas como Bandai y Tomy. A causa de que sus juguetes por lo general tenían un corto ciclo de vida, la compañía tenía la necesidad de crear constantemente nuevos productos. Este fue sin duda el comienzo de una nueva gran era para Nintendo. En 1970, Hiroshi Yamauchi se encontraba en la fábrica de Hanafuda de Nintendo. Observó un brazo extensible, que había sido creado por uno de sus ingenieros de mantenimiento, Gunpei Yokoi, para su propia diversión. Yamauchi le ordenó a Yokoi que desarrollara su producto para poder lanzarlo en la campaña de Navidad. La Ultra Han, tal como fue su nombre de venta, fue un enorme éxito, vendiendo aproximadamente 1,2 millones de unidades. Yokoi fue apartado de sus deberes de mantenimiento y ascendido al área de desarrollo de productos, lo cual fue un gran acierto. Los años 70 también vieron la importante contratación de Shigeru Miyamoto, el hombre que junto a Yokoi se convirtió en una leyenda viviente en el mundo de los videojuegos y en el secreto de la longevidad de Nintendo. Su visión creativa fue el instrumento definitivo para determinar el camino que Nintendo y con ella, toda la industria del videojuego transitaría en el futuro.
Yokoi comenzó como maestro de Miyamoto durante su periodo como desarrollador de productos, enseñándole todo lo que él sabía. Nintendo constató el éxito que tenían los videojuegos en esta época, y comenzó a introducirse en el mercado. Su primer paso en este campo fue el de asegurarse su derecho a distribuir la Magnavox Odyssey en Japón, lo cual hicieron en 1975. En ese momento, las consolas hogareñas eran extremadamente raras, incluso la consola Atari Pong todavía no había sido producida. Un dato bastante curioso y desconocido es el hecho de que Nintendo creó su propia versión de una consola Pong llamada Color Television Game 6 solo disponible en Japón en el año de 1977, siendo extraoficialmente la primera consola de videojuegos de Nintendo. Posteriormente sacó al mercado una nueva versión de la consola bajo el nombre de Color Television Game 15. El primer videojuego hecho por Nintendo fue un arcade de 1978 llamado Computer Otello. Una gran lista de juegos similares aparecieron en los años siguientes. Radar Scope y Donkey Kong destacaban como los más famosos de entre esos juegos. Los primeros años de la década de los 80 vieron como la división de videojuegos de Nintendo liderada por Yokoi creaban algunos de los más famosos títulos de arcade. El popular Donkey Kong fue creado en 1981, con Miyamoto como principal creador del juego, siendo llevado a los arcades y a varias consolas Atari 2600, Intellivision, ColecoVision. Aunque Nintendo por lo general no estaba involucrada con el traslado a cada consola. Este sistema de lanzamiento sería usado muchas veces por los juegos de arcade de Nintendo de esa época, incluido el original Mario Bros. No confundir con el Super Mario Bros. En paralelo a esta gran actividad de lanzamientos en arcade y consolas, Nintendo estaba probando suerte en el área de los juegos electrónicos portátiles, con su línea de Game & Watch. La serie Nintendo Game & Watch máquinas con pantallas LCD y con solamente un juego cada una fue creada por el visionario Gunpei Yokoi, a partir de una idea que se le ocurrió tras ver en un tren a un aburrido hombre de negocios, el cual mataba su tiempo jugando con los botones de una calculadora de bolsillo. Estas pequeñas consolas fueron las responsables de la invención del pad llamado vulgarmente cruceta o palanca, el cual se impuso en la gran mayoría de controles y que era ideal para el control de juegos en 2 dimensiones. En el presente todos los controles de las consolas conservan el clásico pad. Las Game & Watch fueron las precursoras de las actuales consolas portátiles, y actualmente solo se pueden conseguir en sitios de subasta como preciados artículos para coleccionistas. En 1980, Minoru Arakawa creó Nintendo of America. Posteriormente, en 1985, Nintendo comenzó su era dorada con el éxito de la Nintendo Entertainment System NES y continúa con el mercado de portátiles de la mano de su altamente exitosa Nintendo DS. Bueno, esto es todo. Suscríbanse, comenten, pongan pulgar arriba y nos vemos.